Lula, el ministro más importante del gobierno de Rousseff y probablemente de muchos de los gobiernos en Brasil. Así titulan algunos periódicos de la talla, por ejemplo, del País. Vamos a conversar de inmediato con el periodista del periódico El Mundo de España, que también ha seguido en detalle todo lo que está ocurriendo en Brasil. Él se llama Germán Aranda, él se encuentra en Río de Janeiro y ha seguido con atención la crisis política que atraviesa el coloso de Latinoamérica. En Twitter lo pueden conseguir como @Germán_Aranda, @Germán_Aranda. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Mucho trabajo. Muchísimo, muchísimo. Y además con la diferencia horaria con España, así que te despiertas, tienes que estar ya, porque el periódico cierra una hora muy pronto aquí. Te lo pregunto y bueno, casi que es una certeza, porque además hago el mismo oficio que tú y sé lo atareado que seguramente pudiste haber estado con esta designación, si se sabía, si no se sabía, si Lula la aceptaba o no la aceptaba dentro del gabinete de gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Si nos puedes referir rápidamente para comenzar a preguntarte otras cosas. Bueno, básicamente sí que se sabía, venía comentándose hace días la posibilidad de que Lula entrase como ministro, pero obviamente estas son decisiones muy importantes para tomar y a veces se puede informar de la noticia y luego el protagonista en cuestión echarse atrás, ¿no? Nosotros publicamos ayer, como la mayoría de medios, hoy de hecho, que Lula asumiría como ministro. Sin embargo, las declaraciones del senador Decidio Amaral dentro del contexto del caso Petrobras, impregnando tanto a Lula como al gobierno de Rousseff, como a otros importantes actores políticos, hizo tambalear esta decisión por unas horas. Finalmente, Lula y Rousseff se reunieron hoy de nuevo, igual que ayer, para ya sí salir con una decisión en firme de que asumiría el mandato como ministro ministro de Presidencia, ministro de Casa Civil, que es básicamente el coordinador de ministerios y una especie de ministro jefe o superministro que tiene las más altas atribuciones dentro del equipo ministerial. El hecho de que ahora Lula da Silva pueda entonces pasar a coordinar, o lo que es un hecho, va a pasar a coordinar a los demás ministerios, ¿en qué posición lo coloca? ¿Es como una suerte de vicepresidente ejecutivo alterno, paralelo? Bueno, de hecho lo que se está comentando aquí es que incluso Dilma Rousseff va a ser un poco una presidenta de porcelana de alguna forma y va a ser Lula quien va a tener el poder de facto del gobierno de Brasil. Se habla de presidenta emérita, se habla de un mandato que terminó en el primer año. Esto es lo que está comentando la prensa local, siempre jocosa, ¿no? Siempre en tono de humor también, pero basándose en comentarios que corren por el propio Palacio de Planalto o por el Partido de los Trabajadores incluso, ¿no? Básicamente, evidentemente, el objetivo de colocar a Lula como ministro de Casa Civil, como jefe de ministros, creo que tiene tres principales objetivos, ¿no? El primero es evitar que Lula sea juzgado por la justicia ordinaria, que están viendo muy agresiva contra los intereses del gobierno y del PT. Pero Germán, en este primer punto, ¿me permites la interrupción? Sí, ¿En claro. qué medida, o sea, cómo las leyes de Brasil impedirían que Lula sea investigado o que continúe la investigación en su contra? No es que deje de ser investigado, es que en vez de investigarlo la justicia ordinaria, al asumir un cargo aforado como ministro, recupera una inmunidad parlamentar que solo permite que sea investigado por el Tribunal Supremo. Entiendo. Es decir, el Tribunal Supremo de Brasil es quien investiga a los altos cargos, ministros, diputados y presidentes del país. Entonces, eso aparte yo me imagino que va a alargar también el proceso, porque la investigación contra Lula en la justicia ordinaria ya estaba en marcha y me imagino que el Supremo ahora deberá activar toda una serie de procesos para recopilar la información recabada por la justicia ordinaria y activar la investigación contra Lula que no está activa en el Supremo. Muy bien. Entonces, al mismo tiempo, el gobierno confía que el Tribunal Supremo sea un poco menos agresivo con la figura de Lula. ¿Ibas a continuar con otros dos puntos? Sí, los otros dos puntos son, por un lado, recuperar gobernabilidad. El gobierno de Rousseff prácticamente no tiene poder hoy en día porque no tiene relación con el legislativo y ha perdido prácticamente todo tipo de gobernabilidad. Y Lula tiene la capacidad, la cintura política y el talento como negociador de recuperar a
algunos partidos de la coalición, recuperar las bases, dialogar con el legislativo y, por tanto, reactivar al gobierno y emprender ciertas medidas que el país necesita para espantar el fantasma de la corrupción y, sobre todo, para frenar también una recesión económica que es grave. Y el tercero, muy ligado a este segundo, es que con esta recuperación de contactos y de cintura y de alianzas en el legislativo, también se puede frenar el proceso de impeachment, juicio político contra la presidenta Rousseff, emprendido o motivado por una iniciativa de la oposición, que podría frenarse si el legislativo de repente deja de estar a favor de este proceso, y es algo que Lula podría conseguir convenciendo a esta base aliada. Por último, el poder que va a tener Lula en el nuevo gobierno se escenifica ya con las filtraciones en la prensa local, especialmente en el diario Folha de Sao Paulo, de que va a traer a varios ministros consigo, que ha impuesto reformas ministeriales para convertirse en jefe de ministros, en comunicación social, en educación, muy importante también en exteriores, donde podría recuperar a Celso Amorín, que fue un célebre ministro de exteriores durante su mandato como presidente, e incluso un nuevo presidente del Banco Central, revisando la política económica de Brasil, que iba en una línea de ajustes fiscales debido a la crisis económica. Germán, de manera que lo que se espera para los próximos días o semanas o meses son nuevas designaciones en el tren ministerial y también pues un pronunciamiento tarde o temprano del Tribunal o del Supremo de Brasil en torno a la investigación que se le sigue a Lula, ¿cierto? Mire, yo creo que hablar de lo que espera en este país ahora mismo es aventurarse demasiado, ¿no? Porque esta jugada totalmente de película de intriga, nadie se la esperaba, ¿no? Hace tal vez 2 meses. Incluso cuando sonaba parecía un poco ciencia ficción. Ahora que se ha llevado a cabo, realmente hablar de lo que se espera con Lula como ministro de Presidencia, un tipo tan activo y tan carismático, y un tipo tan polémico, ¿no? Y ahora mismo investigado. Lo que se espera, yo creo que no se puede designar. Lo que se espera, sin duda, es una gran revolución interna dentro del gobierno de Rousseff, y vamos a ver, las calles van a reaccionar con mucha ira, con mucha ira. Fueron 3 millones de personas el domingo contra el gobierno de Rousseff, y con muchos programas contra el expresidente Lula. Esto va a acentuar esta polarización política que se vive en el país. Bueno, Germán, te agradecemos muchísimo tu reporte desde allí, desde Brasil, y pues estamos muy atentos a tus reportajes, a tus escritos en elmundo.es, otro de los principales diarios en España. Gracias, y te seguimos en Twitter, @Germán_Aranda. Gracias, que pases buenas tardes. Suerte. Chao, suerte. Sí, suerte. Hay que desearle suerte a la gente hoy en día por aquí, por Latinoamérica. Nosotros nos vamos a ir, nos despedimos. Esta fue la emisión de Latinoamérica en vivo del día de hoy. Recuerde que esto de todas formas queda on demand en la galería de programas de nuestro canal y en vivoplay.net.